Bendiciones con todos. Tema 210, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el problema de amar a las riquezas, parte 1. Y utilizamos Mateo 10, capítulo 19, versículo del 23 al 24, que dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Son malas las riquezas? ¿Es pecado desear ser rico o hacer mucho dinero? ¿Es posible que los ricos se salven? Bueno, vamos a procurar contestar estas preguntas continuando nuestro estudio en el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo. Si recordamos un poco, la última vez consideramos la historia del joven rico que vino a Jesús pidiéndole qué hacer para heredar la vida eterna. Él pensaba que por guardar la ley y tener una religión era más que suficiente para ser salvo. Pero se equivocó porque nuestro Señor le demostró que Él no los cumplía todos y de hecho nadie puede vivir por la ley. Al oír lo que Jesús les pedía, abandonar las riquezas que tanto amaba, se afligió y se puso muy triste porque no estaba dispuesto a dejarlo. Lo difícil que será que un rico entre en el reino de los cielos. Aquí Jesús nos dice algo definitivamente es una realidad. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y recalca lo que dice con una hipérbole. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Jesús nos dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que hacer que un rico entre en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesús con estas últimas palabras? Se han sugerido algunas explicaciones en cuanto al verdadero significado de esta palabra. La primera explicación que algunos sugieren está basada en una especie de portezuela que solía hacerse a la par de la puerta principal de una ciudad. Durante el día, las personas y sus animales de carga, de caballos y camellos, entraban por la puerta principal, pero en la noche se cerraban. Entonces las personas podían acceder a la ciudad solo por medio de estas portezuelas. Pero introducir a un camello por medio de ellas era casi imposible, ya que estas portezuelas eran muy pequeñas y estrechas, aunado el hecho de que estos animales son muy grandes. Se dice que a veces llamaban a la portezuela el ojo de la aguja, así que se sugiere que Jesús estaba diciendo que le era tan difícil a un rico entrar en el reino del cielo como a un enorme camello pasar por una de estas portezuelas. Sin embargo, esta suposición es poco probable, ya que no existe evidencia arqueológica ni histórica que estas portezuelas hayan existido en Jerusalén. De hecho, estas portezuelas comenzaron a utilizarse hasta la Edad Media, donde está explicación sugerida. La segunda explicación que se sugiere es que Jesús no dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, sino que es más fácil pasar un cordón de cuerda delgado por el ojo de una aguja. Esta afirmación está basada en el hecho de que la palabra griega que aparece aquí y se traduce como camello es camelos, pero se piensa que Jesucristo no usó esta palabra sino una parecida que es camilos, la cual se traduce como cuerda o a lo mejor como hilo. Si nos damos cuenta, la pronunciación fonética de ambas palabras son casi idénticas, a excepción de la vocal fonética que aparece en medio de ambas. Una suena como E y la otra suena como I. Algunos creen que con el tiempo los escribas de este evangelio confundieron la vocal y en lugar de poner camilos, escribieron camelos. Los que defienden esta posición afirman que es más lógico pensar de que Jesús estaba diciendo que es más fácil
enhebrar una aguja en su respectivo hilo que un rico entrarse en el reino de los cielos. Finalmente, su posición más lógica es la tercera, la cual dice que las palabras de Jesucristo son una hipérbole. Una hipérbole es una figura literaria que tiene como objetivo exagerar una situación con el fin de recalcar una realidad. Y por ende podemos entender que, así como difícil es que un camello pase por el ojo de una aguja, así de fácil es que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora bien, ¿será que realmente todos los ricos se perderán? ¿Son malas las riquezas? ¿Es pecado ser rico? A estas tres preguntas responderemos que no. Tener riqueza no es pecado. El pecado es amar desmedidamente, el hacer riquezas y en esta obsesión afanarse de tal manera que no queda tiempo para dedicárselo a Dios. Este es pecado. Y en la Biblia encontramos algunas advertencias acerca del error de confiar demasiadamente solo en nuestras riquezas y de afanarse en las cosas materiales. Uno puede encontrar algunos versículos que nos enseñan esta verdad. Primero, la vida consiste en más que en tener cosas materiales. Lucas 16:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Segundo, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tercero, el afán y los deseos por las riquezas ahogan la palabra de Dios. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. 4. La Biblia nos exhorta a no afanarnos en hacer riquezas. Proverbios 23:4 dice, no te afanéis por hacerte rico, sé prudente y desiste. El afán por hacer cosas materiales nos impulsa a malas riquezas, lo cual trae muchos dolores. Es el 5. Dice 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 6. Muchos creyentes pueden descuidar su vida espiritual por el afán de las riquezas. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 17 al 18 dice lo siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 7. Las riquezas pueden traer una falsa confianza a la vida del hombre a tal punto que se olvidan de Dios. Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para Dios. 8. Los ricos que no se arrepienten llevando una vida en sus deleites y placeres al morir irán al infierno. Miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 19 al 23. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían
de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. 9. Y finalmente las riquezas hechas en esta tierra no le ayudarán en la eternidad. Proverbios 11:4 dice así: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Muchos se han afanado por hacerse ricos, pero en ese afán se han olvidado de Dios. Y eso no puede ser posible. Si quieres ser rico, está bien. Si has trabajado duro, si te has preparado, has puesto una industria y has crecido en ella, está bien. Pero darle el primer lugar a Dios. Alaba a Dios porque te dio esa fuerza, esa sabiduría, ese conocimiento para trabajar y tener esos recursos que han llegado a tu vida. ¿Sí? Pero Dios es primero. La palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Sí? Hablaremos en el siguiente video un poco más, en la segunda parte de este tema tan importante hoy, porque muchos codiciosos se han llenado de riquezas, han empobrecido a otros y han abandonado al Señor. ¿Y qué será de sus vidas si no se arrepienten? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña con claridad. Nos enseña el camino correcto, y eso es maravilloso. Porque el camino que tú nos enseñas lleva hasta la vida eterna. Y por eso te damos gracias, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y también oramos y bendecimos por las personas que escuchan la palabra, los amigos, los vecinos, los que llegan de curioso ahí a escuchar la palabra de Dios. Que sigamos escuchando, sigamos aprendiendo y poniendo en práctica estas verdades de la palabra de Dios. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos y les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.